En 1692, un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra se convirtió en el escenario de histeria colectiva, miedo religioso y acusaciones mortales. Entre supersticiones y venganzas personales, nació uno de los episodios más oscuros de la historia colonial. Hoy, hablamos de los juicios de las brujas de Salem. El año es 1692. En una pequeña aldea puritana de Massachusetts, llamada Salem Village, hoy Danvers, estalla uno de los episodios más inquietantes de la historia colonial de América: los juicios por brujería de Salem. En apenas unos meses, la paranoia se adueñó de la comunidad. Más de 200 personas fueron acusadas, 19 fueron ejecutadas en la horca, una fue aplastada hasta la muerte y varias murieron en prisión. Salem se convirtió en un ejemplo eterno de cómo el fanatismo, la ignorancia y el miedo colectivo pueden acabar con la justicia y la razón. La historia comienza en enero de 1692, en la casa del pastor Samuel Parris. Su hija Betty Parris, de 9 años, y su sobrina Abigail Williams, de 11, empezaron a mostrar comportamientos extraños, tales como convulsiones violentas, gritos incontrolables. También se arrastraban por el suelo como si algo las poseyera y decían sentir mordeduras y pellizcos de manos invisibles. Muy pronto otras niñas se contagiaron: Ann Putnam Jr., Elizabeth Hubbard, Mercy Lewis y Mary Walcott. El fenómeno se expandió como un incendio. Los médicos locales, al no encontrar una explicación física, dieron un veredicto aterrador: se trataba de brujería. En una comunidad profundamente religiosa, donde todo lo inexplicable se atribuía al demonio, esta conclusión fue suficiente para desatar el pánico. Si te gustan estas historias que dibujo y cuento, suscríbete al canal y no dejes que el algoritmo me queme en la hoguera como a las brujas de Salem. Para comprender lo que sucedió en 1692, hay que preguntarse: ¿qué significaba realmente la brujería en aquella época? La idea de la brujería en Salem era herencia directa de Europa. Durante los siglos XVI y XVII, el continente vivió grandes cazas de brujas. Allí se creía que las brujas eran personas, casi siempre mujeres, que habían hecho un pacto con el diablo y participaban en aquelarres nocturnos, sacrificios y hechicerías. Libros como el Malleus Maleficarum o la Daemonology del rey Jacobo I reforzaban estas ideas. Los puritanos trajeron esta visión consigo. Para ellos, la brujería era la manifestación más clara del diablo en la tierra. En América, estas ideas se mezclaron con los miedos hacia lo desconocido. Los colonos observaban con horror las prácticas chamánicas de los pueblos nativos, visiones, rituales y sanaciones espirituales. Para los puritanos, eso no era religión, sino magia diabólica. Algo similar ocurría con los esclavos africanos y caribeños, que mantenían creencias espirituales propias. En Salem, la esclava Tituba fue central en las acusaciones. Se decía que contaba historias de espíritus y animales sobrenaturales a las niñas. Y aunque probablemente fueran solo relatos, en una comunidad predispuesta al miedo, se interpretaron como prueba de contacto con el diablo. Mientras en Europa algunos nobles practicaban alquimia o astrología, en Nueva Inglaterra el puritanismo era tajante. Todo lo que no viniera de la Biblia era satánico. En Salem no hubo brujos reales ni círculos herméticos. La brujería fue una etiqueta para marcar al diferente, al incómodo, al marginado.
En conclusión, en 1692, ser brujo no significaba practicar magia real, sino convertirse en chivo expiatorio de los temores de una sociedad rígida y aislada. Una acusación que podía costar la vida. Cuando las autoridades preguntaron a las niñas quién las estaba atormentando, los nombres surgieron rápidamente, tales como Tituba, la esclava de origen caribeño del pastor Parris, conocedora de leyendas y supersticiones afrocaribeñas. También Sarah Good, una mendiga que iba de casa en casa pidiendo comida y era vista como una molestia. Y por último, Sarah Osborne, una anciana enferma que había escandalizado a la comunidad por casarse con un sirviente e intentar quedarse con tierras que no la correspondían. Las tres mujeres tenían algo en común: eran marginadas sociales, con poca defensa en un tribunal dominado por puritanos. En el juicio, Tituba confesó, probablemente bajo tortura, que sí había tenido contacto con el diablo. Afirmó haber visto a un hombre alto vestido de negro, acompañado por gatos, lobos y otros animales demoníacos. Su confesión fue clave. No solo confirmaba las sospechas, sino que además sugirió que había más brujas en Salem, alimentando la cacería. En mayo de 1692 se creó la corte de Oyer en Terminer, un tribunal especial encargado de tratar los casos de brujería. Las reglas judiciales eran terribles. Se aceptaba la evidencia espectral, es decir, visiones o sueños de los que el espíritu de un acusado aparecía atormentando a la víctima. Eran válidos, aunque nadie más pudiera verlo. Solo esto bastaba como prueba. Además, los acusados no podían contar con abogados defensores, y la presión para confesar era brutal. Quienes confesaban podían salvar la vida, aunque quedaban en prisión, mientras que quienes defendían su inocencia eran ejecutados. La primera en ser ejecutada fue Bridget Bishop, el 10 de junio de 1692. Era conocida por vestir de forma llamativa, con corsés rojos y por regentar una taberna. Su estilo de vida no encajaba con el puritanismo estricto, y eso la convirtió en blanco fácil. Tras ella, siguieron 18 personas más, ahorcadas en la colina de Gallows Hill. Puedes decirme en los comentarios qué otros temas te gustaría que investigue y dibuje. ¿Más misterios históricos, mitos o tal vez algún personaje que nadie se atreve a contar? Tomo nota de vuestras sugerencias. Las cifras de los juicios de Salem son estremecedoras. 19 personas fueron ahorcadas, 14 mujeres y 5 hombres. Giles Corey, un anciano de 81 años, se negó a declararse culpable o inocente para que sus tierras no fueran confiscadas. Como castigo, fue sometido a la tortura del peine, forte et dur. Lo aplastaron con grandes piedras durante 3 días, hasta morir. Su última frase, según cuentan, fue: «Más peso, por favor». Entre 5 y 7 personas murieron en prisión debido a las malas condiciones, hambre, frío y enfermedades. Incluso hubo animales ejecutados. Al menos un perro fue colgado por colaborar con el diablo. En total, unas 200 personas fueron acusadas de brujería, lo que significaba que casi toda la comunidad estaba implicada, ya fuera como víctima, acusador o acusado. Para entender por qué Salem llegó a este extremo, hay que mirar más allá de las niñas y las visiones. El fanatismo religioso. Los puritanos vivían con miedo constante al pecado. Creían firmemente que el diablo podía caminar entre ellos y tentar a cualquiera. Conflictos económicos. Salem Village era agrícola y pobre, mientras que Salem Town era un centro comercial rico y moderno.
Muchas acusaciones surgieron en el pueblo y las víctimas eran a menudo del sector más acomodado. Tensiones personales. Viejos rencores, disputas por tierras y herencias se resolvían a través de acusaciones de brujería. Si querías deshacerte de un vecino, bastaba con señalarlo. Guerra y miedo externo. En esos años, las colonias sufrían ataques de las tribus nativas aliadas con los franceses en la frontera. Los relatos de masacres y violencia aumentaban la paranoia y la sensación de estar sitiados por el mal. En este caldo de cultivo, las niñas de Salem se convirtieron en el detonante de una bomba ya preparada. La histeria alcanzó su punto álgido en el otoño de 1692. Las acusaciones empezaron a extenderse incluso a figuras importantes, como la esposa del gobernador William Phips. Ese fue el límite. El gobernador disolvió la corte de Oyer and Terminer en octubre y liberó a los prisioneros que aún esperaban juicio. En 1693, los juicios habían terminado oficialmente y los líderes religiosos comenzaron a reconocer que se había cometido un error. Algunos jueces pidieron perdón públicamente. Con el paso de los años, las colonias intentaron reparar el daño. En 1711, el Tribunal de Massachusetts declaró inocentes a las víctimas y ofreció compensaciones económicas a sus familias. En 1957, más de 2 siglos después, el estado de Massachusetts pidió perdón formalmente por lo ocurrido. Hoy, Salem se ha convertido en un lugar turístico asociado al misterio, lo oculto y a Halloween, pero también es un símbolo del peligro de los juicios sin pruebas y del fanatismo colectivo. La historia inspiró a escritores y artistas. El ejemplo más célebre es El crisol, The Crucible, de Arthur Miller, que utilizó Salem como metáfora para criticar la persecución política del macartismo en plena Guerra Fría. La tragedia de Salem no estuvo en brujas ni hechizos, sino en los corazones de quienes dejaron que el miedo dictara justicia. Un pueblo pequeño, dividido y aterrorizado, se convirtió en verdugo de sus propios vecinos. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Podría volver a repetirse algo así hoy con otros nombres y otros enemigos?